seguía creciendo. Todo el mundo tal vez interpretaba cosas extrañas, pero estos magos interpretaron como resultado de esa estrella que aparece en el mes de Mesori. Ellos interpretan llana y sencillamente que van a ser un Mesías, que van a ser un rey. Es algo extraordinario que va a suceder, es algo extraordinario que va a acontecer. Y desde luego les impactó tanto que ellos inmediatamente decidieron ir tras la estrella. Desde luego, todas estas historias las recoge Suetonio, las recoge Tácito, las recoge Josefo y las recoge Virgilio, los historiadores antiguos, donde ellos dicen que en aquel periodo de tiempo ya se empezaba a escuchar que había una nueva era, la era por venir, que había una nueva dimensión, que iba a haber una nueva expectación. Y desde luego, una de las cosas que se declaraba en aquel momento era que todo este fenómeno, toda esta anunciación celestial, lo que decía con perfecta claridad era que iba a nacer un gran rey. Ahora, fíjense que estamos hablando del mundo pagano, que estamos hablando del mundo que tenía interpretaciones diversas sobre estos fenómenos en el espacio. Pero lo que es interesante es que cuando Mateo compara y contrasta la experiencia, mire qué dato interesante uno descubre. Los religiosos de Israel sabían por medio del profeta o por medio de los profetas que nacería ¿qué? Que nacería un rey, que nacería un Mesías. Pero estaban tan indiferentes, estaban tan apáticos, estaban tan distanciados de la verdad que poseían. Si alguien en el universo sabía con perfecta claridad que iban a ser un rey, que iban a ser un salvador, que iban a ser un Mesías, eran los religiosos de Israel. Pero desde luego cayeron en el estado de la apatía, cayeron en el proceso de la incredulidad y cayeron en eso que a veces podemos denominar el considerar las cosas extraordinarias como ordinarias. Y yo creo que ese es el peor peligro al que se expone un ser humano. Ellos tenían la verdad. Mira el contraste aquí. Israel estaba totalmente indiferente. El mundo gentil estaba en una expectación increíble. Israel no le iba ni le venía la experiencia. Pero el mundo gentil estaba toda mirando hacia el cielo. Desde el año 11, el mundo gentil empezó a decir: algo grande está por suceder. Algo grande está por acontecer, algo grande va a pasar en el mundo. Y desde luego, la interpretación que ellos hacían de eso grande era un Mesías, un rey poderoso está por nacer. No olviden que los reyes poderosos provenían de la divinidad y ellos entendían que si había un anuncio en el cielo que ellos no podían explicar, la explicación que daban era que la divinidad iba a producir ¿qué? Un rey. Oigan, no estaban equivocados. En medio de su ignorancia, porque es mejor un ignorante reverente que un religioso irreverente. Es mucho mejor. Mateo hace un juego extraordinario con esa historia y presenta esa historia de manera extraordinaria.
Porque está diciendo, en lo que respecta a la gentilidad, ellos estaban mirando al cielo porque estaban esperando que un Mesías. En lo que respecta a los religiosos de Israel, ellos sabían que el Mesías vendría, pero estaban mirando a cualquier lugar menos al cielo. Desde luego. Ahora Mateo incluye a un segundo personaje, o a un tercer personaje, a Herodes. Herodes es un tipo interesante para leer sobre de él y para investigar sobre de él. Herodes fue de esos personajes, bueno, que todavía hay gente a quien se le asigna el título de Herodes. Y aquí hubo un movimiento que todos los años hacía una actividad y le confería el título de Herodes a algún personaje. Ojalá y lo vuelvan a hacer de nuevo. Pero Herodes era medio judío y medio edomita. Desde luego, en la matemática judía, ser la mitad de algo más la mitad de otra cosa era igual a nada. Para los judíos era igual a nada. Herodes era nada para los judíos. Pero desde luego, como no era nada para los judíos, el Imperio Romano entendió que era útil para ellos. Porque como no era un individuo aceptado por ser medio judío y por ser medio edomita, pues al no ser un personaje, una persona aceptada por los judíos, ellos entendían que iba a ser el mejor representante del imperio en aquella región de Judea. Y desde luego fue nombrado gobernador por el Imperio Romano en el año 47 antes de Cristo. Y para los judíos era nada. Pero para los romanos fue tan bueno y tan bueno que 7 años después, en el año 40 antes de Cristo, ya había sido nombrado rey. Lo único que se le pedía a Herodes era mantener el orden, mantener la paz, mantener el control, porque desde luego los judíos podían a regañadientes estar sometidos a la bota del imperio, pero cuando le trataban de tocar su fe o sus tradiciones, no había bota que lo sujetara. Y Herodes entonces había sido comisionado por el imperio precisamente para manejar, como tú eres medio judío y como eres medio edomita, tú como que medio conoces todo, ¿no? Conoces lo gentil y conoces lo religioso. Así que te podemos mantener en una posición donde tú puedes controlar y puedes controlar muy bien a los judíos. Así es que Herodes mantuvo el orden y mantuvo la paz en todo el periodo de tiempo que fungió como gobernador y como rey de Judea. Desde luego, era considerado por el Imperio Romano y era considerado por los judíos como un buen rey. Aparte de que el registro demográfico de aquel tiempo lo mandó a quemar, porque fue precisamente como resultado de la búsqueda de su generación que se descubrió que no era del todo judío. Y desde luego, como allí estaba la evidencia, dijo, lo mejor es eliminar la evidencia, y destruyó toda evidencia que demostrara que él era medio judío. Ahora, era considerado por los judíos y era considerado por los romanos como un buen rey, porque a fin de cuentas él mantuvo el orden y mantuvo la paz. Por tanto, permitía que el imperio ejerciera su función y permitía entonces que los judíos se sintieran cómodos dentro de esa bota imperial que los aplastaba. Ahora, si se trataba de él sospechar que alguien le quería quitar el poder, ahí sí es verdad
que las cosas se complicaban. Un buen día, Herodes llegó a pensar que su mujer, llamada Mariam, estaba coqueteando con quitarle el poder. Lo llegó a pensar. Y nada más que con pensarlo, digo, esta como que quiere quitarme el poder. Con solo pensarlo, mandó a matarla. Otro día vio a Alejandra. ¿Sabe quién era Alejandra? Su madre. Y parece que había algo acá arriba que no le funcionaba bien a Herodes. Y yo no sé qué gestos, qué ademanes hizo su mamá, que digo, esta como que me quiere quitar el poder. Esta como que quiere mandar más que yo aquí. Y por el solo hecho de interpretar eso, ¿sabe qué hizo? La mandó a matar. Pero no solamente mandó a matar a su mujer y a su madre. Sospechó que Antipater, clase de nombre, Dios mío, Antipater, también se levantó una mañana con ínfulas, según su interpretación. Este tiene ínfulas de rey. No, aquí el único rey soy yo. Y lo mandó a matar. Y Antipater era su hijo mayor. Pero no solamente mandó a matar a su hijo mayor, al del medio también, llamado Alejandro. Digo, no, este tiene nombre de rey, no, este hay que liquidarlo porque estos son como las cositas estas pequeñas que cuando crecen hacen daño, mejor vamos a liquidarlo. Y también mandó a liquidar a su hijo Alejandro. No sé si por el nombre que tenía el tercero, Aristóbulo. A lo mejor él no le puso ese nombre, pero Aristóbulo, su hijo más pequeño, sospechó también que podía hacerle un problema en su función como rey y también lo mandó a matar. Así que Herodes, que dice a los sabios de Oriente, cuando ustedes averigüen dónde él esté, vengan corriendo y díganme lo que yo voy a salir de inmediato también, porque también lo voy a ¿qué? Lo voy a adorar. ¿Verdad? Ese mismo, a los 70 años, se sentó a meditar un poco y a decir, oye, ya la vida mía se me está acabando. Y cuando yo muera, Israel va a reír. Cuando yo muera, Israel va a disfrutar, va a hacer fiesta. ¿Cómo yo haré para que el día que yo muera, en lugar de que el pueblo ría, llore? Oiga, y se inventó un plan maquiavélico, perverso, lleno de maldad. ¿Sabe qué hizo él? Mandó a encarcelar a todos los hombres prominentes de Israel y emitió una orden que el día de su muerte también murieran todos los hombres prominentes de Israel. Como quien dice, si no lloran por mí, llorarán por alguien, pero el pueblo llorará. Este es el mismo. Y fíjense qué interesante, que Mateo lo incluye, ¿verdad? Lo incluye. ¿Para decirnos qué cosa? Para decirnos, mira, por un lado, los sacerdotes y los escribas en el tiempo del nacimiento de Jesús estaban en Lelolandia. Ojalá nunca caigamos en la trampa. Porque fíjese qué dato interesante, querido. La Biblia dice que Dios es el Dios que nos acompaña eternamente y para siempre. Amén. ¿Usted lo cree, verdad que sí? Pues ojalá no caigamos en la trampa de la indiferencia. Porque si Dios es el Dios que siempre me acompaña, yo debería caminar con más cuidado. Debería hablar con más cuidado. Debería conducirme con más cuidado. Porque no hay nada en la vida que yo haga que Dios no esté ¿qué? Presente.
Así es que en el marco del Evangelio de Mateo, la personificación de los sacerdotes y de los escribas nos plantea la indiferencia total de la religiosidad con respecto a la llegada del Mesías. Pero el mensaje debe ser más amplio aún. El Mesías ya llegó, prometió estar con nosotros. Cuidado que nosotros no caigamos en la trampa de coger, de tomar lo extraordinario como ordinario. Y vivamos en la misma indiferencia. Yo sé que el Señor está conmigo y Él me ve hacer lo que a mí me dé la gana. Los sabios revelan y demuestran precisamente esa facción de la gentilidad que no tenía historia profética, que no tenía documentación profética, que no tenía revelación profética, pero Dios le había demarcado un pergamino extraordinario, el cielo, para que a través del cielo pudieran conocer los tiempos en que la tierra se inundaría de gracia y de paz. Lo que dice nuestro jíbaro tiene mucha razón. No corren mal los de atrás y corren bien, ¿verdad? Y no corren bien los de adelante si los de atrás lo hacen bien. A nosotros no se nos puede olvidar, queridos, que la historia demarca, la historia bíblica demarca que de la misma manera que Israel tenía profecías para conocer a Dios, el mundo tenía un cielo completo para conocer a Dios. ¿Y esto para qué? Para que no caigamos en la soberbia, en la vanagloria y en el orgullo de pensar que somos los únicos que tenemos la revelación, porque Dios le habla a los seres humanos de distintas maneras. Y Dios se les revela a la humanidad de distintas maneras. Y Dios interactúa con los seres humanos de distintas maneras. Y esto hay que verlo en el macro y hay que verlo en el micro. Porque a veces pensamos que Dios es nada más que de un grupito. Y Dios es Dios de todos. Como no existe más que un solo Dios, pues Dios es Dios de ¿quién? De todos. Por el otro lado, necesitamos ver que había también, dentro del marco de Mateo, un representante del odio y de la hostilidad contra Jesús. Y la iglesia no puede perder de perspectiva que siempre habrá representantes de odio y de hostilidad contra la fe. Siempre habrán representantes de odio y de hostilidad contra el Evangelio. Pero la dirección del Evangelio no depende de nuestras capacidades, depende de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice Mateo. Mateo dice que de inmediato vino Herodes y dijo, el mismo que mató a su madre, mire, quien mata a una madre, el mismo que mató a su mujer, el mismo que mató a sus hijos, simplemente por sospechar que podían quitarle el titulito ese que le habían dado los romanos para seguirlo manteniendo entretenido, porque hay gente que les encanta los títulos y hacen cualquier cosa por estar entretenido en títulos. Ese representa el odio y la hostilidad. Y desde luego, ese que le dice a los magos de Oriente, cuando lo encuentren, avísenme que voy corriendo para allá a postrarme ante él.
Note bien, no nos llenemos de ansiedad ni nos llenemos de preocupación. El cuidado del Evangelio está en las manos del Dios que lo fundó. Amén. Del Dios que lo estableció. Aleluya. Porque cuando los magos se encontraron con el niño, dice la Escritura, que de inmediato se postraron, porque a fin de cuentas, óigame, si nuestros amigos astrólogos se fundamentan en el hecho de que ellos también están reconocidos bíblicamente, porque a través de los astrólogos y de los magos de Oriente, ellos también han sacado su línea astrológica, es importante que los astrólogos sepan que los magos de Oriente nunca adoraron una estrella. Ellos siguieron la estrella, pero cuando se encontraron con el Mesías, olvidaron la estrella, porque la estrella les dirigió hasta el Mesías y cayeron postrados para adorar al Mesías. Y cuando adoraron al Mesías, salieron de allí, de seguro Melchor. ¿Y por qué Melchor? Porque a mí me da la gana de decirlo. ¿Qué evidencia tengo? Ninguna. A la gana de decir que fue Melchor. De seguro Melchor dijo, mira, no se olviden que el rey Herodes dijo que hay que irle a informar. El Evangelio no necesita defensores, el Evangelio necesita testigos. Amén. Usted sea testigo del Evangelio. Aleluya. Sea testigo de la gracia. Sea testigo del poder de Dios. Háblele a otro de lo que Dios ha hecho en su vida. No pierda su tiempo defendiendo el Evangelio, porque el Evangelio lo defiende Dios mismo. Y cuando salieron para irle a dar, el ángel se le apareció y le dijo, no vayan, agarren este otro camino y déjenlo bruto. Que no sepan quién es. Que no sepan quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque para llegar a Él hay que llegar con un corazón contrito y humillado. Amén. Gloria a Dios. A grosso modo, esta es la historia bíblica. Esto es lo que la palabra de Dios nos presenta. Esto es lo que Mateo nos quiere compartir en el escenario del nacimiento de Jesús. El mundo pagano demostraba piedad y servicio. Estaban ansiosos de encontrarse con el Mesías para adorarlo. No se nos olvide a nosotros los cristianos. El mundo está ansioso por encontrarse con Jesús. Amén. Para adorarlo. Amén. No se nos olvide a nosotros los cristianos que no podemos caer en la trampa de la indiferencia total y de la apatía total. La gracia que se nos ha dado debemos amarla con todas las fuerzas del corazón, con toda la pasión del alma. No se nos olvide a nosotros los cristianos que el odio y la hostilidad de aquellos que pretendan oponerse a la fe no podrá hacer mella al Evangelio, porque Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Que el Señor nos los bendiga.